Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, de verdad, es fundamental. La ciencia que hay detrás del cerebro de un adolescente y qué pasa cuando se somete a estrés. Venga, vamos a ello. La pregunta del millón es esta. ¿Cómo mides algo que no se ve? El impacto del estrés en un chaval, en una chavala. No es un brazo roto, claro, pero las consecuencias pueden ser enormes. Así que hoy nos ponemos la bata de detectives científicos para seguirle la pista. Y bueno, para esta investigación nos vamos hasta Tegucigalpa, en Honduras. Es allí donde se hizo un estudio clave, uno que nos va a dar muchas respuestas, porque observaron a los jóvenes en su día a día, en su entorno real. El objetivo que se marcaron era muy ambicioso, pero súper claro. Querían entender con todo detalle cómo la exposición a la violencia afecta a los adolescentes. Pero ojo, no solo en su comportamiento, sino a todos los niveles, en su propia biología, en cómo piensan y algo que se ve muy fácil, en sus notas del cole. Y aquí los tenemos, al equipo en plena faena. ¿Por qué es importante recordar esto? Detrás de todos los datos y los gráficos hay gente real, científicos dedicados a mirar escáneres cerebrales durante horas, buscando esas pistas, esos patrones que hacen visible lo que a simple vista no se ve. Vale, entonces, ¿por dónde empezaron a buscar pruebas? Pues lo primero fue ir a lo físico, a lo biológico, buscar la huella, esa marca que el estrés crónico, el del día a día, deja en el cuerpo. Y sí, es una marca que se puede medir. Y la molécula protagonista aquí es el cortisol. A ver, para que nos entendamos, el cortisol es como la sirena de alarma que todos llevamos dentro. Cuando hay peligro o estrés, ¡zas!, el cuerpo la libera. El problema no es la alarma en sí, sino cuando esa sirena está sonando constantemente. Un nivel alto y crónico, esa es la primera gran pista de que algo no va bien. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo mides ese cortisol? Podrían haberlo hecho con un análisis de sangre, claro, pero eso es solo una foto de un momento. Además, que te saquen sangre, pues ya es estresante de por sí, ¿no? En cambio, y esto es muy listo, usaron el pelo. El pelo es como un diario biológico, como los anillos de un árbol. Va guardando un registro de los niveles de estrés durante meses. Es una pasada. Y claro, leer ese diario del pelo no es tan fácil. El proceso es súper cuidadoso. Primero lavan las muestras para quitar cualquier cosa de fuera. Luego las secan y las machacan hasta hacerlas polvo. De ese polvo, con metanol, extraen el cortisol. Y después de varios pasos más, por fin tienen la muestra lista para el análisis y pueden saber exactamente los niveles de estrés. Vale, ya tenemos la pista biológica. Pero eso es solo una parte del puzzle. Ahora viene la pieza clave. Entender cómo todo ese estrés afecta directamente a la mente, a esas herramientas que usamos todos los días para pensar, para aprender, para vivir, vaya. Y aquí es donde nos centramos en lo que llamaron el componente 3. Un equipo de psicólogos se fue a los coles de los participantes y les pasó una serie de pruebas neuropsicológicas. Ojo, que no son exámenes de los de aprobar o suspender, son más bien como juegos o tareas diseñadas para medir, con mucha precisión, cómo funcionan ciertas partes del cerebro. Esta tabla que vemos resume lo que ya se sabía por otros estudios y lo que este equipo quería comprobar. Básicamente nos enseña cómo la violencia puede tocar funciones del cerebro súper concretas. Vamos a ver 3 de las más importantes y sobre todo cómo las midieron. La primera, la memoria de trabajo. Para que nos hagamos una idea, es como la memoria RAM de un ordenador. Es la que usas para mantener la información en la cabeza mientras haces algo con ella. Por ejemplo, una prueba típica es darte una lista de números como 7492 y pedirte que la repitas al revés, 2947. O te dan instrucciones como toca el círculo rojo y después el cuadrado azul. Tienes que retener la instrucción y ejecutarla. Esta habilidad es vital para estudiar, para seguir una conversación, y lo que se ve es que el maltrato la machaca. Luego tenemos la atención. A ver, imagina una prueba muy simple. En una pantalla van pasando letras muy rápido, una detrás de otra, y te dicen, cada vez que aparezca la letra X, pulsa este botón, pero solo con la X. Los investigadores miden los aciertos, claro, pero también los fallos, cuando pulsas con otra letra o cuando te saltas la X. Lo que se ha visto es que los chavales que han sufrido abuso o negligencia tienen más problemas para mantener esa atención. Y tiene sentido, ¿no? Si vives en un estado de alerta continuo, tu cerebro está pendiente de todo y le cuesta horrores concentrarse en una sola cosa. Y, por último, la inteligencia. Esto se mide con los famosos test de CI, que evalúan cosas como la lógica, la capacidad para resolver problemas, etc. Y los datos aquí son muy duros. Lo que se ha encontrado es que la exposición a la violencia afecta y de forma medible. De hecho, un estudio reveló que las víctimas sacaban de media 10 puntos menos de CI. Y lo más heavy, cuanto más tiempo duraba el maltrato, más bajo era el CI. Esto apunta a un golpe directo al desarrollo del cerebro. Muy bien. Ya tenemos las pistas del cuerpo, con el cortisol en el pelo, y las pistas de la mente, con estas pruebas que hemos visto.
Pero la magia de la ciencia, el momentazo eureka, llega cuando empiezas a atar cabos, a conectar todos esos puntos. Pero claro, la gran pregunta es esa. ¿Cómo pasas de tener un montón de datos sueltos a tener la película completa? ¿Cómo sabes que una cosa lleva a la otra y que no son solo coincidencias? Pues aquí es donde este estudio lo borda, porque en vez de mirar una sola cosa, cruzaron los datos de 4 áreas distintas: la biología con el cortisol, la mente con las pruebas cognitivas, la estructura del cerebro con los escáneres y finalmente las notas del cole. Y al juntarlo todo, bingo, vieron que no eran problemas aislados, sino una cadena, un efecto dominó. Más estrés crónico significaba más cortisol se relacionaba con peores resultados en las pruebas de memoria y atención, y todo eso, claro, se veía reflejado al final en las notas. Y esta imagen de la resonancia magnética es, de hecho, esa tercera pata del banco. Al escanear el cerebro, los científicos podían buscar cambios físicos, marcas que el estrés crónico pudiera haber dejado en la propia estructura cerebral. Es como tener la prueba del delito, una evidencia física que une los datos del comportamiento con los datos biológicos. Vale, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué es tan importante todo este currazo de investigación? Pues lo que nos demuestra este trabajo es que la ciencia puede ponerle nombre y apellidos a esas heridas que no se ven, puede medir el daño, puede enseñarnos el camino exacto que va desde una hormona en un mechón de pelo hasta una nota en el boletín. Y esto nos deja con la pregunta final, que yo creo que es la más importante de todas. Si la ciencia nos está enseñando el problema con esta claridad, ¿qué vamos a hacer como sociedad para evitar que siga pasando?